Muy buenas tardes, el Señor le bendiga. Esto es Sentando las Bases, la lección número 13 que lleva por nombre El precio del liderazgo. Ya nos hemos dado cuenta que el liderazgo conlleva tener personas que nos siguen, a las cuales vamos a formar. En la medida que vamos formando a las personas, esto también es un esfuerzo mayor, inversión de tiempo mayor, desgaste físico a veces, que es necesario saber llevar. A veces inclusive se pasarán momentos de soledad, donde nos vamos también a desengañar, ¿cierto? Y vamos a tener ciertas desilusiones con los discípulos. Pero esto es parte de lo que es el discipulado. El discipulado, cuando uno lidera, no solamente es para quien, o no solamente para las personas a las cuales estamos discipulando, también es para nosotros. El Señor también nos enseña a nosotros mientras discipulamos. La crítica es un elemento que debemos superar dentro de lo que es el liderazgo. Debemos aprender a aceptar la crítica, debemos aceptarla como el Señor la aceptó. El Señor escuchaba, oía la crítica, pero Él mantenía su postura entendiendo que Dios era quien lo había enviado. Si entendemos quién nos envió, entonces la crítica no nos va a afectar. Estará, pero no nos va a afectar. Esto nos indica que estamos emocionalmente maduros. En caso que no aceptemos la crítica y que nos decepcionemos y desanimemos por ella, entonces significa que emocionalmente aún estábamos y estamos inmaduros. Ya que debemos entender que el líder está constantemente bajo la lupa. Siempre hay personas que lo estarán mirando, observando su conducta, cómo reacciona a situaciones, cómo habla, y todos esos elementos serán juzgados por los oyentes o por aquellos que están viendo las actitudes del líder. Algunos juzgarán positivamente, otros negativamente. Pero el líder debe entender que él no vino para agradar a esas personas. Si bien es muy importante mantener buenas relaciones con los demás, pero el líder debe entender que primeramente él está para agradar a Dios. No se trata de odiar a quien te critica. Hay que ayudarlo, apoyarlo también. Hay que tratar de trabajar con aquellos que te critican, entregar toda nuestra vida también a ellos, porque el que critica también está en un estado de inmadurez. Y nosotros los líderes somos aquellos que estamos tratando de que esa persona salga de ese estado de inmadurez e ingrese a un estado de madurez en Cristo. Sin duda, otro elemento que está dentro de el trabajo del líder es la fatiga. La fatiga muchas veces llega a nuestras vidas porque no hemos sabido tener un equilibrio en el trabajo que realizamos. Tampoco sabemos ir a los pies del Señor para descansar. Recuerde, el Señor dijo, vengan a mí los trabajados, los cargados, yo los haré descansar. Por lo tanto, un líder usa de sabiduría cuando va a los pies del Señor a tomar descanso.
El Señor también le dará sabiduría para tener un equilibrio en el trabajo. El líder debe mantener una adecuada salud mental. Si el líder está bien emocionalmente, primero espiritualmente y físicamente, entonces podrá realizar la obra del Señor. Si no lo está, es posible que ese líder tenga poco tiempo más llevando su liderazgo. Debemos aprender a descansar en el Señor. Debemos aprender a mantener una actitud, una mente sana, un cuerpo sano también, y tener un equilibrio en el trabajo que realizamos, siempre escuchando la voz del Señor para que esa voz nos tranquilice y nos haga descansar. También para poder llevar adelante el liderazgo, necesitamos un tiempo para pensar, para reflexionar, para analizar. La solución no está en trabajar más intensamente, sino que más hábilmente. Esto quiere decir que el tiempo para pensar, el tiempo que llevamos para reflexionar, nos va a entregar ideas claras de lo que debemos realizar. Nos va a ayudar para que podamos ser más efectivos en el trabajo que llevamos adelante. El ejemplo de Nehemías es un ejemplo que nos lleva también a reflexionar en este ítem. Cuando Nehemías recibió la noticia de la destrucción y afrenta en que se encontraba el pueblo de Israel, antes de que él llevara adelante la acción, se sienta, piensa, llora, hace duelo, ayuna y ora. Por lo tanto, él dedicó un tiempo antes de llevar adelante la acción de hacer la reflexión y escuchar la voz de Dios. La soledad es otro elemento que podemos ver en el trabajo del líder. Por lo general, el líder ve lo que otros no ven. El líder avanza más rápido que el grupo de personas que en el momento lo acompañó. El líder visualiza lo que Dios también está viendo. Por lo tanto, él en momentos se encontrará y pensará que está solo. Deberá tener tiempos para estar con el Señor, dedicarle tiempo a Dios. Y cuando le dedica tiempo a Dios, hay tiempo que no puede ocupar con las demás personas. Está bien, el líder debe relacionarse con otros, pero primero debe relacionarse con Dios. Y cuando alguien se relaciona con Dios, entonces inmediatamente deja también de relacionarse con otros, en pos de que Dios le indique cómo relacionarse con las personas. No se trata de que el líder no se relacione con nadie. Simplemente el líder está esperando la voz de Dios para que el Señor mismo le indique cómo debe relacionarse con otros, cómo debe hacerlos crecer, cómo le debe hablar. El líder presenta delante de Dios a cada una de las personas con las cuales trabaja, para que Dios trabaje en esas personas. Y muchas veces ese tiempo no es comprendido por otros, pero el líder debe entender que el tiempo que dedica orando por otros, el tiempo que dedica en la presencia de Dios, es un tiempo invertido para mejorar la calidad de tiempo, la calidad de su trabajo con las demás personas.
líder es una persona que está dispuesta a compartir el tiempo con otros. Para identificarse con las demás personas, él debe relacionarse con ellas. El liderazgo del Señor Jesús fue siempre una relación intencionada. Él intencionadamente compartía con otros, intencionadamente se acercaba a otros, intencionadamente el Señor hablaba con las personas. El Señor quería y quiso relacionarse con nosotros cuando Él viene a este mundo a dar su vida, a vivir entre nosotros. Por lo tanto, el líder, que debe ser un reflejo de lo que es Jesús, también debe dedicar tiempo en la relación con las personas a las cuales está discipulando. El Señor muchas veces se apartó para estar a solas con sus discípulos. Les dedicaba tiempo, les dedicaba de su sabiduría, les entregaba de su sabiduría, les enseñaba y les compartía palabras de vida. El Señor creó vínculos muy fuertes con sus discípulos. Es también lo que nosotros debemos crear con las personas con las cuales trabajamos. Vínculos fuertes, vínculos firmes, vínculos espirituales que me permitan ayudar en el crecimiento a aquellos con los cuales yo trabajo. El líder también debe tomar decisiones desagradables. Esto no a todos les gusta, pero el líder debe tomar decisiones para que la obra del Señor continúe, siga adelante correctamente. A veces hay que apartar a personas de sus funciones. A veces hay que decirle a las personas que no es el camino por el cual deben ir. A veces hay que decirle a las personas lisa y llanamente que no es la forma en la cual debe llevar adelante la vida de fe. Y son decisiones desagradables muchas veces porque nos enfrentamos también con el carácter de otras personas. Y cuando a un discípulo le decimos que no, es cuando veremos el verdadero carácter del discípulo. Veremos cuánto ha crecido ese discípulo. Cuando el discípulo siempre recibe una respuesta positiva, no hay un trabajo en su carácter. Pero cuando recibe una respuesta negativa de parte del líder, entonces el líder verá realmente cuál es el verdadero crecimiento de ese discípulo. El líder también enfrentará el rechazo. El líder, al ser una persona que es visible, enfrentará a algunos que acepten su liderazgo, pero también otros a los cuales no les guste su liderazgo. El líder será rechazado muchas veces por lo que habla, por la fe que lleva adelante, por su visión del reino de los cielos, al igual como lo fue el Señor Jesús. Señor Jesús fue rechazado del círculo más prominente de la religión judía. Él podría haber dado un paso al costado, pero él tenía clara su identidad y a qué había venido a este mundo. El líder no puede permitirse que el rechazo que recibe por personas se transforme en una raíz de amargura,
eso lo debe enfrentar con el perdón. El perdón evitará que el líder acumule, tenga raíces de amargura en su vida. El rechazo siempre estará. El rechazo por parte de aquellos que muchas veces no entienden la visión de Dios. Pero sepa que si usted hace lo que Dios le dice, Dios está con usted. Dios mismo lo acepta. Recuerde las palabras de Isaías, hablando del siervo sufriente. Dios, el Señor mismo, el Hijo de Dios, venía y tenía que padecer el rechazo. Pero finalmente fue exaltado hasta lo sumo. Mantengamos firme la vía de fe que llevamos, confiando en que Dios es quien nos envió. Finalmente, debemos también aprender a utilizar el tiempo. Pablo ocupa la palabra redimir el tiempo o administrar bien el tiempo. El tiempo debemos administrarlo. La palabra administrar nos parece muy de dinero, pero también la podemos aplicar a otras áreas de nuestra vida, como, por ejemplo, el tiempo que ocupamos en cada una de las tareas que nos toca realizar. Debemos administrar correctamente nuestro tiempo. Y dentro de la administración, no debemos descuidar tres elementos relevantes. El primero, dentro de la distribución de tiempo que tenemos de la administración, no podemos dejar de lado el tiempo con Dios, la relación con Dios, la comunión con Dios. Es indispensable para todo aquel que lleva adelante su vida cristiana, sobre todo cuando lleva adelante la vida del líder. Recuerden que habían muchos elementos anteriormente expuestos donde necesitábamos tener clara nuestra identidad en Cristo. Si descuidamos el tiempo personal con Dios, lo más probable también es que nos olvidemos de la identidad que tenemos en el Señor. Y eso provoque que nos afecte el rechazo, la soledad u otro elemento que tendremos que pasar dentro del liderazgo. El segundo elemento dentro de la administración del tiempo es el tiempo con la familia. No podemos descuidar el tiempo que tenemos con la familia. La familia es el núcleo fundamental. Si mantenemos buenas relaciones en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, con nuestra esposa, nuestros hijos, entonces también podremos libremente servir al Señor. Recuerde lo que habla el apóstol respecto a aquellos que son llamados por Dios y su familia. Coloca a la familia, coloca a aquel que lleva adelante la obra de Dios como alguien que primeramente debe saber cómo llevar una familia. Y tercero, también hay un tiempo que se invierte en el trabajo, en los proyectos propios. Para terminar, les dejo un mapa conceptual con todas las situaciones que el líder debe aprender a enfrentar durante su liderazgo. Esto es algo que se ve en la vida, a veces pasan un par de años, hay algunas cosas que no las va a vivir, pero si sigue liderando, va a llegar un tiempo donde va a enfrentar la crítica, la fatiga, va a tener que tener los tiempos para pensar,
enfrentar la soledad, identificarse, relacionarse intencionalmente con los discípulos, va a tener que tomar decisiones desagradables, va a enfrentar el rechazo y constantemente debe administrar correctamente su tiempo. El Señor le bendiga, espero que sea de bendición para su vida. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con otro capítulo de Sentando las Bases. Bendiciones.